a Filolautas. Hola, Salve. marhaban, yeah. Bienvenidos a un nuevo video de Filolautas. Hoy analizaremos los hechos que le dieron surgimiento a las tres religiones del libro, El Islam, el cristianismo y el judaísmo, dando así una pequeña vista a la filosofía que surgió en el medioevo. Modo spoiler, hablar de visiones es un poco irónico ya que la Edad Media es considerada como la época del oscurantismo porque se caracteriza por la barbarie, el fanatismo y la ignorancia de las personas. Y este periodo duró casi 10 siglos. ¡calma! Nos falta mucho para llegar a eso. Ay, está bien, yo mejor me voy. Uy, no, es que empezar por ahí es como intentar ganar un examen con Vanegas sin estudiar ñuca. Pero Por ahí ahí no no es. Antes de llegar justo a ese punto de la filosofía del medioevo es indispensable entender muchos sucesos que ocurrieron antes Por ello, si queremos entender estas tres religiones del libro, debemos analizar y comprender qué pasaba con la filosofía del medioevo. Para esto entendamos una cosa, la religión es casi tan antigua como la humanidad misma y cualquier intento que nosotros tengamos para explicar la historia de las religiones es indispensable recalcar el hecho de que todos tenemos una necesidad innata de creer en algo. Por ejemplo, ¿usted cree que su novio no la engaña? Calcule nomás. O intentamos dar explicación con seres superiores que realmente pueden resolver lo que nosotros no. Claro, esto también es en busca de una espiritualidad. Esto me hizo recordar a las creencias politeístas, estas deidades que se encuentran en un todo y le dan explicación a todo. Bueno, también es muy curioso cómo con el tiempo esto no ha cambiado. Solo que las personas ya no se conformaban con estas respuestas y trataban de buscar una explicación un poco más lógica a esos sucesos, siendo estos los filósofos. Y ahora bien, si una persona daba una respuesta que era muy coherente para la época, pues entonces también se podían practicar sus enseñanzas, crear escuelas o incluso hasta alguna religión. No, esto también se puede notar claramente en el caso del culto a Platón, donde lo consideraban el salvador de la humanidad. Oiga, pero el Salvador no era Jesús. Salvador, Mesías, Hijo de Dios, son muchos los términos que se le conocen a una sola persona. No, pero oiga, ¿cómo así que otro Salvador, que un Que Mesías, Mesías, que esto, que no, lo otro, que No, una no, cosa? no, esperen. Ay, otra vez usted. Ay, sí. Antes de eso hay que entender que en el siglo I antes de Cristo, Roma se estaba expandiendo por todo el Mediterráneo como un imperio. Esto es muy importante porque va a ser uno de los componentes que nos va a permitir entender por qué en el imperio romano convivían tantas religiones y prácticas politeístas como también monoteístas. Es con la llegada de Jesús que toda esta pasión política y el expansionismo de las religiones. Espere. Antes de que se me meta más por el ladito de Jesús, hay una historia muy importante que toca contar. Bueno, Cuando se hablaba pues de esto de prácticas politeístas, había un personaje, se llamaba Abraham. Ese personaje tenía una familia que era de prácticas politeístas, pero resulta que no. Abraham decide junto a su esposa Sara irse, gracias a la voluntad del Señor, y se convirtió entonces al monoteísmo y él seguía pues a su Dios. Y Abraham resulta que junto con su esposa Sara no tenían hijos. Pues para esa época tener hijos era muy importante, pero es que esta historia es muy rara. Vea. Él no tenía hijos con Sara. Entonces Sara le dijo, no, pues vea, inténtelo por el ladito de la esclava Agar. Entonces, pues, Abraham muy juiciosito se fue a ir a intentar con la Sara, con la esclava Agar. Entonces resulta que Agar quedó embarazada. Entonces, listo, ahí ya está el descendiente de Abraham. Pero resulta que después Sara también quedó embarazada. Entonces, ¿qué hacía? Sara era oficial y Agar era la esclava. Entonces Sara le dijo, no, mijito, usted verá, yo soy la oficial, vaya a despachar a Sara, va a despachar a Agar. ¿Ve así? Es que la historia es tan rara que hasta yo me confundo. Vaya y me despacha a Agar. Entonces Abraham cogió a Agar y a Ismael, que fue el hijo que tuvo con Abraham, y los tiró a un desierto. Uy, ¿sabe qué? Tarjeta roja para Abraham, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Sí, definitivamente. ¿Qué pasó? Y ya con Sara tuvieron a Isaac, que ya este había sido como su fruto. Entonces tenemos por un lado a Isaac, que ya la historia se va a ampliar más adelante, y por el otro a Ismael.
Ahí está. Ah, claro, de ahí es donde surge esa rivalidad entre las dos religiones, porque en un principio el Islam va a estar conformado por los descendientes de Agar, que era la esclava, y el judaísmo va a estar conformado por los descendientes de Sara, pero ambos venían de la misma persona. Qué loco, ¿no? Sí. Abraham. Uy, DJ. Abraham. Dígalo, Cucho. Uy, Cucho, ¿usted me está hablando en serio? ¿En serio, en serio? No, pero lo que pasa es que en este momento me cogí un poquito ocupadito. Mejor hábleme por WhatsApp, que imposible que usted siendo el todopoderoso no le alcance para una recarguita. Sí, usted sabe que conmigo cuenta para las que sea. Oigan, vengan, chisme. ¡Chisme! Sí, chisme. Les vieran, es que eso. Sí, yo estaba aquí re casual de la vida. Iba llamando, es que Diosito Abraham. ¿Abraham? Sí, pille. Y Diosito es que llamando, yo no sé, esta cosa se modernizo, una cosa tremenda. El caso es que el man lo va llamando y le va diciendo que es que tenía que subirse por allá a la loma. Lejísimos, una cosa, yo no sé, bien eso de que no era la loma. Y tenía que subirse por allá y matar es que le hizo sacrificar. Matar al hijo. Tenía que sacrificarlo. ¿Ustedes pueden creer eso? Que es una cosa terrible. ¿Será que así? este sí habría hecho eso? Uy, No no. lo sé. No, yo creo que sí. Sí. Yo creo que no habrá matado al hijo. Uy, no, pero terrible de Dios. Pero es que no, ahora no estaba luchando porque tener hijos, que no sé qué. No, Voy a matarlo. Pero al caso, tarjeta roja para Diosito. porque Sí. se pasó, terrible. No, imposible tarjeta roja para Abraham, porque si la Cristo mató, lo mató. No, porque yo había Creo. escuchado que cuando le iba a matar, Diosito le dijo como que no, ya cumpliste la prueba. Pero sí lo iba a matar. Sí. No, también tarjeta roja para Abraham, ¿cómo así? Y desde ahí es que Dios le dice a Abraham que toda su descendencia va a ser bendecida y afortunada. En ese entonces, la descendencia de Abraham vive muy feliz con el rey David, que es considerado como el Mesías. A los reyes, Espera, ¿cómo así que el Mesías? sí, es que a los reyes se les decía Mesías porque eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. O sea que Jesús, ¿qué venía haciendo? Intermediario también. Sí, pero eso va a pasar más adelante. Bueno, sí. Y entonces, ¿cómo así? Porque es que el chisme está muy bueno, ¿cómo así? Bueno, y entonces, no sé, yo creo que cuando lo analizamos de esa manera es cuando podemos notar porque ellos reclamaban como un nuevo Mesías, un nuevo Salvador, alguien que los redimiera de todo esto lo que venían. Estos sufrimientos, ¿cómo así? Sí, porque es que después del rey David fue que ocurrió eso tan maluco que ellos ya lo sometieron a toda Roma. Claro. Pero entonces, ¿ahí qué pasó? Ya. Por eso ellos utilizaban el Mesías, que lo sacara de eso. Claro. Yo creo que ellos decían, no, bueno, con el rey David la pasamos muy bueno, ¿cierto? Necesitamos a otro Mesías, otro intermediario, que venga y nos haga lo mismo. Pero yo creo que eso es algo más... No, es que cuando el rey David murió, el pueblo otra vez volvió a entrar en crisis. Ya por ahí. Solo que ellos esperaban un Mesías que fuera un líder político, que fuera alguien más de sustentar el poder. Oiga, pero es que hay que pensar de los judíos. Ha pasado Sí. tantas cosas. Ay, que les toca duro. No, y le salió justo Jesús que nada que ver con un líder político. Hasta rey y piel man. ¿Cómo lo ven? Pero sí de ese líder militar. Es que como bien sabemos, Jesucito bendito era todo menos un líder militar. Él lo único que traía era un mensaje de amor al prójimo. Bueno, y pues la historia de Jesús ya todos la conocemos, sabemos lo que sucedió con él. Que milagros, oraciones, murió, resucitó, pero sobre todo dividió la historia de dos. Cosa de todos los días. Así como Sócrates, hasta como yo. ¿Cómo usted? ¿Obvio? ¿Cómo así? ¡Oy! No, después de la muerte de Jesús y lo que conocemos en la historia, un antes de Cristo, un después de Cristo, no el suyo, Liz, el de Cristo. Después de la muerte de Jesús sale una característica que tienen los semitas. Recordemos que esas tres religiones tienen influencia de los semitas, que los semitas son los judíos, por su historia compartida, lo que vimos antes. Entonces, lo que pasa con ellos es que para ellos es muy importante la historia porque consideran que Dios interviene en ellas. Entonces, si Dios interviene en ella, la historia se debe inmortalizar. ¿Y cómo se inmortaliza la historia? Pues escribiéndola. Todos hemos inmortalizado la historia así. Lo que conocemos de la historia es porque lo que se ha escrito. De ahí surgen los libros sagrados. Entonces, es muy curioso porque después de que muere Jesús,
aparecen ser escritos hasta de 200 años después de que él murió. Entonces, ahí es donde tenemos a Pablo. Hola, soy Pablo. Él es Pablo de Tarso, o también conocido como Saulo. Y es que cuando se habla de los inicios del cristianismo, él es una figura súper importante, porque él fue de los primeros y principales evangelizadores cristianos. Él fue el encargado de crear los primeros centros cristianos donde se difundían las ideas de Jesús. Sí, porque tiempo después de la muerte de Jesús, el fariseo Pablo se convierte al cristianismo. Uy, venga, ahí es donde él se convierte en cristianismo, porque se le aparece Jesucito bendito, entonces ahí está toda la aparición divina. Oiga, si a usted se le aparece Jesucito bendito, usted se convierte en cristianismo. No, nunca. Pues Pablo sí. Y créanme que fue un apóstol ejemplar, porque Pablo logró hacer lo que muchos apóstoles no lograron hacer en mucho tiempo. Y es que incluso fue el encargado de redactar los primeros escritos oficiales cristianos. Y además, mediante sus muchos viajes por el mundo grecorromano, logró que la religión cristiana se convirtiera en una religión mundial. Y es que, claro, con su convicción al hablar y su innegable carácter misionero, logró que las ideas de Jesús se esparcieran por todo el imperio. Aquí es donde él también tiene mucha influencia con los escritos de las religiones. Más que todo con el escrito del cristianismo, pues porque se convirtió al cristianismo. Pero estos escritos a mí me parece sorprendente porque se parecen mucho. Mire, para los judíos tenemos la Torá, que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, que junto con el Nuevo Testamento y los Evangelios se forma la Biblia. Por la parte de los musulmanes tenemos el Corán. Y resulta que el Corán tiene muchas partes y muchos versículos que se parecen mucho a la Biblia. O sea, por más de que las religiones intenten como encontrar sus diferencias, se parecen muchísimo. Claro, y ahí es donde existen tantas similitudes, pero sigue existiendo cierta rivalidad. Por ejemplo, ¿de quién es la tierra prometida? Yo creo que les dejamos la preguntita por ahí. Eso es algo que en algún punto la ONU debería intervenir, porque cuántas peleas se han formado por Jerusalén. No, y realmente eso no es lo único que los hace tan similares. También es el hecho de que comparten un día o sagrado en la semana, también tienen como norma básica llegar vírgenes al matrimonio. Pues No, hay que ser muy devoto para llegar a eso, pero dejemos sí. ahí la interrogación. También está la cuestión esta del papel de la mujer. El papel de la mujer es muy similar en esas religiones. También esa devoción en la oración para acercarse a Dios, ya sea mediante la iglesia, la sinagoga también en el privado, y bueno, como todo ese tipo de cosas. También está esa incógnita de después de la muerte, si hay un cielo, un infierno, un bien, un mal, siempre está como esa controversia. No, y es muy curioso porque tanto el cielo como el infierno se parecen mucho. Aunque todo está porque, por ejemplo, para una persona que viva en un desierto, pues obviamente el infierno va a ser caliente. Va a ser muy relativo. Entonces, bueno, yo creo que realmente, pese a tantas similitudes, es muy extraño que haya tanta rivalidad entre estas religiones, ¿no crees? Sí, porque se parecen mucho. Aparte, todas tuvieron como ese mismo inicio. Se parecen tanto, pero yo creo que son como esas mismas similitudes los que los hacen pelear. Bueno, recordemos entonces que Pablo ya había comenzado con un proyecto de fe universal. Todo esto sucede en el contexto del auge y la caída del Imperio Romano. Es así como el mensaje de Jesús ya se encontraba distribuido por toda la población, porque recordemos que el mensaje de Jesús era un mensaje de amor al prójimo, de inclusión, y estaba dirigido principalmente hacia aquella clase que no poseía muchos recursos materiales. El imperio se empieza entonces a fraccionar porque las personas se van dividiendo dependiendo de la religión. Y Constantino, el emperador, entiende que el imperio se está fraccionando. Por eso se da cuenta de que necesita algo más que el idioma, que en ese entonces era el latín, para unificar a la población. Y en el año 313 publica el Edicto de Milán, donde hace oficial a la religión del cristianismo. Porque recordemos que todas las religiones que no eran las oficiales eran perseguidas. Bueno, es así como la filosofía medieval va a ser producto del encuentro de dos tradiciones completamente diferentes. Por un lado, la racionalidad griega y por el otro, la fe cristiana. Eso es todo por el video de hoy. No se olviden seguir el camino del Señor. Dios los bendiga. Denle like al video. Nosotros somos Filonautas.